Bienvenidos. En esta presentación vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Ana Alejandra Calzada Toro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a hablar principalmente de las biomoléculas. Las biomoléculas son la materia prima que se encuentra constituida en los seres humanos y son la base esencial de nuestra vida y de la salud. En ellas podemos clasificar a dos grupos, las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. En este mapa vamos a encontrar las biomoléculas de clasificación. Biomoléculas inorgánicas que están compuestas por el agua, los gases y las sales minerales, y las biomoléculas orgánicas que están compuestas por carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Nos vamos a enfocar en este momento en las biomoléculas orgánicas y sus componentes. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por elementos químicos como el carbono, el hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes en el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Como pudimos observar en el mapa anterior, podemos encontrar 4 tipos de biomoléculas orgánicas. La primera de ellas son los glúcidos o los carbohidratos. Los glúcidos y los carbohidratos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo general son moléculas de fuente de energía para nosotros los seres vivos. Entre los glúcidos y carbohidratos encontramos los monosacáridos, son azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. En los monosacáridos más importantes distinguimos la glucosa, que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos, la fructosa, exosa común en las células vegetales, y la ribosa y sus derivados, que forman parte de los ácidos nucleicos, ARN y el ADN. También encontramos los disacáridos, son glúcidos que originan de la unión de dos moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En ellos distinguimos la lactosa, que se encuentra en el azúcar de la leche y está formada por la glucosa y la galactosa. La sacarosa es el azúcar de la mesa, que la podemos encontrar como tal en la remolacha o en la caña de azúcar. Ellas están formadas por glucosa y fructosa. Y la maltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón y el trigo. Como tal está formado de 2 unidades de glucosa. También encontramos los polisacáridos. Los polisacáridos son más complejos de todos. Ellos por lo cual son moléculas enormes y son muy pocos solubles. Entre ellos destacamos el almidón, que se encuentra en los tubérculos y las semillas. El glucógeno, que es el polisacárido de reserva de las células animales y de los hongos. Y la celulosa es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Segunda, de las moléculas orgánicas encontramos los lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en el agua que forman parte de las membranas biológicas y se utilizan como fuente de energía o aislantes químicos. En esta imagen podemos encontrar algunos lípidos, en especial el ácido graso, que el ácido graso son líquidos que absorbemos como nutrientes de los alimentos. Los triacilglicéridos se usan como reserva energética, y los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Los lípidos se clasifican en aglicéridos,
Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman los aceites y seos o mantecas. Su función principal es la fuente de energía a largo plazo, y los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos como la glicerina, que en este caso podemos ver en nuestra imagen. Los fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura y tienen una característica química peculiares, que forman una parte de su estructura isopolar y se disuelven en el agua. También podemos encontrar la cera, que son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles. Y el colesterol y el esteroide, que son moléculas que poseen ácidos grasos y se originan de otros hidrocarburos. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos, como su nombre lo dice, son enlaces que se forman entre grupos ánimo de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. En esta imagen encontramos la parte como incluye un átomo de carbono unido a un hidrógeno y un grupo ánimo unido al mismo carbono. También encontramos la parte específica, que es un grupo que varía de un aminoácido a otro y que también se encuentra unido a un carbono. Funciones de las proteínas. En esta imagen podemos encontrar las funciones de las proteínas. En primera encontramos la estructura, que son células y organismos que sirven de protección como soporte para otras biomoléculas. Entre ellos podemos encontrar el colágeno y las historias. También encontramos la catálisis. El catálisis es la manera de controlar la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Los movimientos participan en los seres vivos y además de formar estructura diseñada para poderse mover en organismos unicelulares. La regulación y señalización. La regulación ellos son capaces de regular y controlar procesos metabólicos. En ellos podemos encontrar la insulina o las hormonas de crecimiento. Por último encontramos el transporte. Ellos son capaces, los seres vivos son capaces de transportar sustancias de un lugar a otro. Entre ellos podemos encontrar como ejemplo la hemoglobina. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforos. Son moléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Los ácidos nucleicos se dividen en dos tipos, el ADN y el ARN. ADN o ácido desoxirribonucleico son las moléculas portadoras de la información genética de un individuo. Las funciones del ADN están la replicación, que es el encargado de llevar información genética. La codificación es una de las funciones más importantes del ADN y es la construcción de proteínas adecuadas para la célula. La capacidad de mutar. Todos los seres humanos como tal tenemos la capacidad de evolucionar y con el tiempo, gracias a los cambios, estamos logrando gestionar los cambios genéticos. Gestión celular.
Es el encargado de enviar señales que activan y desactivan la producción de proteínas implicadas en cada proceso del ADN. El ARN o ácido ribonucleico es la molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN. Se produce en el núcleo celular y existen tres tipos de mensajeros, como tales el ARNM, el ARNR y el ARNT. Todos ellos cumplen una función principal en la síntesis de proteínas o proceso mejor conocido como la traducción. Las funciones de los tipos de ARN son: el ARNM es el encargado de transportar la información genética de los núcleos a los lisosomas, donde se llevará a cabo la síntesis de las proteínas. El ARNR forma parte de los lisosomas y se encarga de sintetizar las proteínas de acuerdo a la secuencia que posee el ARNM. Y el ARNT reconoce todos los condones del ARNM y transfiere el aminoácido a las proteínas que se están sintetizando. Muchas gracias y feliz día.